Ya, chiquillos, en esta mesa vamos a ver aplicaciones clínicas que tienen las estructuras anatómicas que podemos estudiar en el cuello, ¿cierto? Cuando tenemos la atención con pacientes, sobre todo en el diagnóstico antes de empezar el tratamiento, es súper importante hacer una buena anamnesis clínica. Anamnesis es preguntarle al paciente sobre enfermedades de base, alergias, etc. Y otro aspecto importante son los exámenes, tanto físico como extraoral e intraoral. ¿Qué se les puede ocurrir que se puede diagnosticar en el examen físico del cuello? ¿O cómo se puede...? Los linfonodos, ¿cierto? Mediante la palpación, aparte de los linfonodos. ¿Qué más estructuras tenemos en el cuello? ¿Esto qué es? Músculo, ¿cierto? Músculo, hay pacientes que tienen los músculos más... se me fue la palabra. Ya, pero va a volver. ¿Más marcado? Sí, pero no es la palabra, es otra. Ya, pero ahí me voy a acordar. Ya, pero la cosa es que la palpación de estructuras nos van a guiar para dar un buen diagnóstico. Por ejemplo, es súper importante que si su paciente tiene algún tipo de enfermedad en donde su paciente se encuentra inmunosuprimido, le hagan una buena anamnesis para preguntarle si es que sufrió algún tipo de infección o está más propenso al resfrío. Todo eso es importante porque les puede hablar que tuvo una operación de algún linfonodo que se le inflamó. Pueden encontrar linfonodos endurados o inflamados y eso es importante que lo anoten en su ficha clínica. Lo otro es que se puede palpar son estructuras como la manzana de Adán, que es la cartílago tiroides, ¿cierto? Un montón de eso nos van a ayudar a guiar para ciertos procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Antes de entrar de lleno a este tipo de aplicaciones clínicas, vamos a hablar de los músculos escalenos, súper rápido porque un compañero no vino, así que vamos a darle. Los músculos escalenos son estos que se ven acá a cada lado del cuello y son tres por lado. Tenemos el músculo escaleno anterior, medio y posterior. Estos músculos escalenos vienen del latín escalenus, que significa oblicuo o desigual, como un triángulo escaleno. Tiene todos los lados desiguales, así que por eso se llaman músculos escalenos. El escaleno anterior tiene su origen en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6, ¿ya? Y se va a llegar a insertar en el tubérculo escaleno de la primera costilla. El escaleno medio es el más largo y el más grande y tiene su origen en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de C2 a C7 y se va a llegar a insertar en el borde posterior de la primera costilla. Entre ambos músculos escalenos tenemos un triángulo donde van a pasar estructuras. Este triángulo recibe el nombre de hiato interescalénico, súper bien, donde van a pasar estructuras importantes como son el plexo braquial y la arteria subclavia, súper bien. Entonces es importante tenerlo en consideración porque en caso de inflamación de estos músculos vamos a ver afectada la inervación del miembro superior. Y el escaleno posterior tiene su origen en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de C4 a C6 y se va a llegar a insertar en la segunda costilla. ¿Cuál es la función de estos músculos escalenos? Cuando actúan de forma unilateral, permiten la lateralidad de la cabeza. Así, este movimiento, así, sobre todo cuando funciona el escaleno posterior. Cuando hay mayor predominancia del anterior y el medio, permite la flexión hacia el lado contrario de la cabeza y cuando actúan unilateralmente permiten la flexión de la cabeza hacia abajo. Y cuando el origen es el que se encuentra fijo, actúan como músculos secundarios en la inspiración, aumentando el diámetro de la caja torácica. Y van a estar inervados por las ramificaciones que salen de las ramas ventrales de los nervios espinales de C4 a C8. Vamos a hablar de la traqueostomía, ¿ya? ¿En qué caso se le ocurre que se pueda hacer una traqueostomía? Cuando están obstruidas las vías aéreas y no se puede hacer la intubación convencional de un paciente, se tiene que hacer la traqueostomía.
En este caso, lo primero que se hace es la desinfección del campo quirúrgico, ¿cierto? Con povidona ayudada, y saber la anatomía nos va a ayudar a guiarnos para hacer las incisiones como corresponden. Ahí están palpando el cartílago tiroides, el cricoides, y podemos ver también la escotadura supraesternal. La incisión para este tipo de procedimientos se hace 1 centímetro sobre la escotadura supraesternal, y luego que se hace la incisión se procede a la separación de los planos de los tejidos. Lo primero que vamos a encontrar es el musculoplasma en la capa más superficial, ¿cierto? Y así van a ir llegando hasta llegar a la tráquea, ¿cierto? Donde se va a llegar a la incisión. Si ven aquí eso blanquito que ven ahí, son los anillos traqueales, ¿ya? La incisión se hace entre el tercero y el cuarto, ¿ya? Y por aquí había una cánula de... vamos a verlo por acá. Y lo que se hace es pasar una cánula de traqueostomía por dentro de la tráquea, que se va a conectar por fuera para permitir la ventilación mecánica de ese paciente. Si se fijan, por dentro está pasando una estructura, ¿cierto? Como un tubito. Y ese es el que se conecta con el resto de la cánula para realizar la traqueostomía y permitir la ventilación mecánica de ese paciente. Por la boca o por la nariz del paciente. Así que dependiendo de qué tan obstruida esté la vía aérea. Este caso es el caso de una infección odontogénica que se diseminó a otro espacio, un espacio submaxilar o submandibular, como es en el caso. Cuando pasa la diseminación del absceso, el 90% de los casos debido a una infección odontogénica y el 10% de los casos debido a una infección de glándulas salivales. ¿Y qué es lo que pasa? Hay diseminación de material purulento a espacio aponeurótico, sobre todo submandibular. ¿Qué es lo que pasa cuando hay diseminación de la infección? Recuerden que hay espacios en el cuello que comunican con partes importantes del tórax, ¿cierto? Por ejemplo, el mediastino. Y va a haber abundante edema, lo que puede obstruir las vías aéreas del paciente. En este caso se optó por una traqueostomía porque la vía aérea estaba comprimida. Y esta diseminación de la infección puede llevar a una mediastinitis, ¿cierto? A una diseminación hacia los pulmones, pudiendo causar la muerte del paciente. Recuerden que en el mediastino van a haber muchas estructuras importantes como el tronco aórtico, arterias, y son bastante rápidas, por lo que la vida del paciente va a depender de cuán rápidos lo puedan atender. Y lo que vamos a ver acá va a ser el drenaje de un absceso retrofaríngeo, ¿ya? Lo que están viendo ahí es la orofaringe, la úvula, ¿cierto? Y el espacio retrofaríngeo está detrás de la faringe. Así que van a proceder a hacer el drenaje purulento de esta infección, drenando todo el pus. Así que esa fue